económicas y principales farmacias del país. Cada día Ecuador pierde 10 millones de dólares producto de la corrupción. Esto equivale a construir 3 escuelas públicas o 2 centros de salud tipo C. Me pregunto, ¿qué queremos para nuestro país? El Consejo de la Judicatura se pone de nuestro lado. En 2022, Ecuador contará con las primeras dependencias especializadas en juzgar delitos de corrupción y crimen organizado. 350 abogados ya pasaron a la fase de méritos y hoy concursan por ser uno de los 14 jueces anticorrupción que deberán cambiar el destino de este país. Consejo de la Judicatura, del lado de la gente. Produbanco es ProPyme. Nuestro propósito es impulsar el crecimiento de tu negocio. Por cada $2,000 de incremento en el saldo de tu cuenta PYME hasta el 30 de noviembre de 2022, participas en el sorteo de 2 premios de $10,000 cada uno. Si abres tu primera cuenta PYME en Produbanco, participas por un premio adicional de $10,000. Somos un banco con propósito. Produbanco, en pro de ti. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de Opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de Opinión Democracia. 7:11 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: el economista Alberto Acosta Burneo, de Análisis Semanal, el economista Santiago García, de la Universidad Central y presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. También está invitado el economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas. Vamos a empezar con el economista Alberto Acosta Burneo a propósito de los diálogos entre gobierno y las mesas técnicas y la CONAIE. Hay una polémica respecto del control de precios. Y la pregunta es, en una economía abierta, en una economía liberal, ¿es viable el control de precios en condiciones absolutamente atípicas? ¿Qué es lo que demanda el sector indígena en esta mesa de negociación? Y la respuesta es cómo se puede controlar. Y en el escenario de controlar, ¿cuánto pudiera afectar a una economía abierta? Economista Alberto Acosta Burneo, muy buen día. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, lamentablemente los controles de precios nunca han funcionado, nunca van a funcionar, siempre generan distorsiones y problemas más graves que los que supuestamente se quiere solucionar. ¿Qué sucede? Si un precio se lo fija por debajo de su valor del mercado, es decir, uno dice quiero bajar el precio como quiere hacer la CONAIE con un grupo de productos industriales especialmente, lo que va a lograr es que se invierta menos en esos productos, que haya escasez en la oferta, debilitar la oferta, al mismo tiempo que se aumenta la demanda. Entonces, mucha gente quiere comprar porque el producto supuestamente es barato, pero la realidad es que van al mercado a comprar ese producto y no existe. No hay suficiente producto para todos. Entonces, el control de precios produce escasez. Ese producto comienza a ofrecerse en el mercado negro, en el mercado informal, a precios más altos, eso sí. Entonces, al final del día, cuando se fija un precio por debajo de su valor de mercado, lo que se hace es generar escasez y hacer que ese producto se vaya al mercado negro, donde termina costando más caro, perjudicando a quienes supuestamente se quería beneficiar. Lo mismo sucede en el proceso inverso, cuando el precio se lo fija por encima de su valor de mercado. También se generan distorsiones de otro tipo, pero se generan distorsiones, porque la CONAIE claramente dice, para lo que yo produzco, es decir, los productos agrícolas, pongo un precio por encima del mercado. Para lo que produce el resto de la sociedad, pongo un precio por debajo del mercado. Esa es la propuesta de la CONAIE. Entonces, en el caso de los productos agrícolas, que dice pongamos un precio por encima del valor de mercado, eso en cambio genera un problema muy grave, que es engaña a los agricultores, porque el precio es un mecanismo de comunicación y les está diciendo un precio alto, les dice a los productores, por ejemplo, como sucede con el arroz, siembre más arroz, el público quiere arroz, la gente y pone sus ahorros para sembrar más arroz, cuando llega la cosecha van al mercado y se dan cuenta que el público no quería más arroz, que ese precio elevado fue un engaño del control de precios y entonces, en resumen, lo que produce un precio por encima del valor de mercado es exceso de producción. Entonces hay una producción que no se puede vender y a eso se suma que cuando hay controles de precios de este tipo, los insumos para producir, como todos los productores quieren producir más, los insumos cuestan más. Entonces el agricultor llega al peor de los mundos, va al mercado, no le compran su producto y además lo poco que le compran no cubre ni siquiera sus costos de producción.
Entonces, y eso es el resultado del control de precios, poniendo un precio, lo que la CONAIE llama, entre comillas, precios justos. Precio justo es engañarle al agricultor y que al final del día no pueda vender toda su producción. Economista Costa, y en el escenario de poner que funcionara, un control de precios, ¿no se ven afectados también los productores y el pequeño productor? Digo, si para citar ejemplos de productos básicos, la arveja, el frijol o las habas, le ponen un precio mucho más alto, simplemente se deja de comprar eso y se quedan con los productos que son perecibles. Es que eso es precisamente lo que sucede, exceso de producción. Los productores con ese precio más alto dicen, tengo que sembrar, está bueno el precio de la arveja, está bueno el precio del frijol, voy a sembrar más. Ponen sus ahorros, sus escasos ahorros para producir más. El resultado es que cuando cosechan, el público no quiere comprarles, no quiere tanto producto, porque a ese precio más alto la gente va a consumir otra cosa. Entonces va a consumir menos producto, porque mientras más caro, menos se consume. Entonces, los grandes afectados son los pequeños productores. Aquí el problema es que están usando la herramienta adecuada. Buenas intenciones, ayudar a los pequeños productores, excelente, una gran iniciativa, hay que hacerlo. Tiene que haber una política pública para impulsar a los pequeños productores agrícolas. Pero los controles de precios no son el mecanismo adecuado. Eso es un mecanismo para engañar a los pequeños agricultores y que termine en una situación tan grave como la que viven ya, por ejemplo, los arroceros, los cañicultores, infinidad de productos agrícolas que una y otra vez son engañados por el control de precios a sembrar cada vez más, que al final del día tienen una producción que no se puede vender y costos de producción tan elevados que ni siquiera pueden recuperar con el precio. Entonces, el gran desafío correcto para impulsar la producción agrícola es trabajar en su competitividad. Tenemos que trabajar en el uso y se puede ayudar a nivel de subsistencia, la entrega de semillas mejoradas, genéticamente mejoradas, tema 1. Fertilizantes. Tenemos que mejorar el uso de los fertilizantes en el país. Infraestructura de riego es fundamental. El país tiene una escasez, un déficit de estructura adecuada de riego gigantesco. Mejores prácticas productivas. Tenemos que abandonar las prácticas de cultivo ancestrales e ir hacia prácticas modernas, en base a las mejores prácticas que se manejan en la actualidad. El mundo ha podido tener este crecimiento poblacional explosivo gracias a que ha habido un avance enorme en la tecnología para producir alimentos. El Ecuador no puede quedarse atrás, tiene que dar ese salto. Y ese salto es el que puede ayudar a los pequeños agricultores y va a ayudar a los pequeños agricultores a que mejoren su situación. Y no los controles de precios, que lo único que hacen es engañar a los pequeños agricultores y terminan además perjudicándoles, y no solo a ellos, sino a todos los consumidores, que somos quienes tenemos que pagar precios más altos por una producción que podría costar mucho menos. Bienvenido al economista Santiago García Álvarez, académico, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. ¿Cómo enfrentar el tema del control de precios con estos señalamientos que ha hecho el economista Alberto Acosta en medio de la demanda del sector indígena? Muy buen día, Santiago. Buen día, Miguel. Un saludo a todos. Un saludo a Alberto, a Mauricio. Bueno, yo creo que hay que mirar el tema un poquito más de manera estructural, ver la coyuntura que estamos viviendo. Quiero citar algunos datos que me parece importante. Hay un estudio de la empresa Inteligencia Empresarial que dice que 66% de los hogares, es decir, 7 de cada 10 familias de ecuatorianos no le alcanza el dinero para acceder a la canasta básica. Entonces, ese es un dato. El otro dato es que el 70% de las organizaciones productivas agrícolas en este país, Miguel, el 61% son menores de 5 hectáreas. Entonces, hay toda una estructura aquí. Y yo lo que creo es que nunca ha habido una buena política. Los gobiernos de izquierda y derecha se han saltado el tema agrícola. Nunca ha habido una propuesta decente para atender las necesidades de estos sectores, como acabo de mencionar. Entonces yo creo que ahí encontremos las salidas, hasta dónde quiere llegar la CONAIE, hasta dónde puede llegar el gobierno. Pero yo lo que reclamo es que ojalá todo esto nos lleve a una buena política nacional que tome en cuenta lo que acabo de decir. Ahora, repaso rápidamente, Miguel, tengo en mi computador exactamente lo que pide la CONAIE. Dice fijar una lista de 44 productos
esenciales de la canasta básica, es decir, quieren fijar el precio de 44 productos de la canasta básica, no todos los productos, sino de la canasta básica, con precios mínimos de sustentación, que ya existe para el banano, existe para el arroz, existe para la leche, ya existen precios mínimos de sustentación, y la propuesta es poner precios, llamámosle franja de precios, entre precios mínimos y más. Esa es la propuesta. Yo lo que entiendo es, y veo así la desesperación, porque, entre otras cosas, la inflación hoy, el 2022, va a terminar, dicho por el propio Fondo Monetario Internacional, a lo mejor en 3.8% de inflación. Y el componente alimenticio es el que más está impactando. El componente productivo, el componente de alimentos y bebidas no alcohólicas, es el que más impacta junto al transporte. Entonces, Miguel, discutamos así, veamos hasta dónde puede esto llegar, pero con la mirada, como acabo de mencionar, porque si no es muy fácil decir, bueno, pero es que viva el libre mercado. Yo no tengo nada contra el libre mercado, pero hay también circunstancias que hacen que deba el Estado y las organizaciones sociales también de alguna manera sostenerse. Y completo el diagnóstico, Miguel, permítame, porque lo que están planteando también es que lo que decía Alberto, que se invierta en infraestructuras de riego, también que se invierta en infraestructuras de almacenaje, que se use las compras públicas de los municipios para las ferias inclusivas en las provincias, que se controle los precios que pagan los supermercados. Yo, por ejemplo, bueno, conozco la experiencia española, yo estudié en España, hace 20 años tienen regulado los periodos de pago del supermercado a la empresa, porque aquí llevo mi producto, le entrego al gran supermercado y me paga cuando Dios lo permite. Por favor, o sea, ¿por qué tiene que haber ese tipo de circunstancias que finalmente le ponen, ¿no es cierto?, cola de ratón al pequeño productor y simplemente el discurso es, y si no quieres, ándate? Entonces yo digo, en países más desarrollados tienen esas políticas de control. Entonces, Miguel, mi participación de esa manera. Veamos un poco más la estructura, en qué cancha estamos jugando, hasta dónde puede llegar, pero me parece relevante lo que menciono en cuanto a las estructuras muy complicadas que vive la pequeña agricultura familiar campesina. Pero en una economía abierta, ¿no resulta difícil, economista García, y a momentos, como señalaba Alberto Acosta, contraproducente el control de precios? Veamos las experiencias, Miguel. Yo, la verdad es que mirando con objetividad los precios de sustentación, el banano, por ejemplo, hoy en una crisis tremenda. La ley está mal hecha, por ejemplo, cuando uno se mete a establecer precios de sustentación, la experiencia del bananero no es tan buena. Hay este rato cerca de ¿cuántas? Vi la nota de prensa, 15, 20, 30 empresas de exportadores multadas por no haber pagado el precio mínimo de sustentación. Yo lo que encuentro ahí es que, por ejemplo, en esa ley del banano, solo se hace ajustes de los precios de sustentación una vez al año. Entonces, está mal hecho. Yo creo que insistiría, yo tengo una propuesta que quisiera plantear al final, Miguel, sobre los 44 productos. Quizás no generalizar, en eso coincido con Alberto Acosta, no se trata de generalizar a toda la economía, o sea, desde la carne hasta las agujas, no creo que deba ser así. Pero 44 productos, los más esenciales, eso se podría revisar detenidamente, encontrar estas políticas que acabo de mencionar, Miguel. Una puede ser el precio de sustentación. De pronto, precio de sustentación para la arveja no cabe, pero podemos revisar el precio de sustentación, por ejemplo, para la propia leche o para los cereales, para las verduras, que son parte de la alimentación básica. Eso, Miguel, esto recién empieza, lamentablemente. Lo que veo es que no ha habido ningún avance. He estado preguntando a los dirigentes, del movimiento indígena, y dicen, el gobierno se ha quedado callado. O sea, también creo que vale la pena comentar eso. Yo creo que hay que ponerse a debatir, poner las cartas sobre la mesa y encontrar, como digo, políticas que por fin en algún momento tenemos que acordarnos del campo, de la agricultura campesina. Eso yo lo veo así, Miguel. Me parece que puede ser una mirada un poco más integral, porque si no, no vamos a salir de esta, ¿no? Y ha pasado casi más de un mes
y como me dicen los dirigentes del movimiento campesino, ni siquiera nos han respondido. Eso es lo que están planteando. Bienvenido al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo enfrentar el control de precios con estos planteamientos que ha hecho la CONAIE? ¿Es posible mejorar la atención al sector agrícola? ¿Cuán difícil es este control de precios en una economía abierta? Economista Mauricio Pozo, buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la entrevista. Saludo a Santiago Alberto. Quisiera tal vez iniciar diciéndole dos cosas. Los controles de precios no han funcionado nunca, ni aquí ni en ninguna parte. Los controles de precios que obedecen a determinaciones políticas para satisfacer un sector u otro no funcionan. Le voy a dar en el Ecuador dos demostraciones que esto no ha funcionado. La primera demostración es el precio de los derivados de los combustibles. ¿Están o no están fijados los precios de la gasolina, del diésel? Como estos precios no alcanzan los valores reales, ¿qué ha producido? Contrabando. ¿Qué ha producido? Robo de combustible en las fronteras o que se vende el mismo en alta mar. Es decir, no funciona para nada. El otro ejemplo de que no funcionan es cuando usted tiene un problema de producción. Cuando tiene un problema de producción o de transporte, los precios se disparan y hay escasez. ¿Quiénes son los que provocaron el mayor impacto inflacionario de los últimos meses en el Ecuador? Los propios que paralizaron las vías, los que generaron el problema de hace pocas semanas atrás, que caotizaron la movilización, no hubo producción y obviamente los precios se fueron a las nubes. Entonces, por ahí no se arregla el tema. Esto obviamente no quiere decir que los sectores campesinos o indígenas no necesiten el apoyo estatal. En eso creo que podemos estar todos de acuerdo. Yo estaría en una mesa discutiendo, estos son los caminos vecinales que necesitamos a que lleguen los productos. No podemos seguir con un arancel que nos genere un precio para la importación de herbicidas o fertilizantes por encima de los países vecinos, porque no podemos competir. Los centros médicos cercanos a las zonas de producción que no tenemos, eso negociemos un proceso. Sobre esa base debería discutirse el apoyo del gobierno a los campesinos y no sobre una base de control de precios, porque en la práctica esto no va a funcionar. Pongan el precio que ustedes pongan, yo les puedo garantizar que el día de mañana se pone de acuerdo un precio y a los 2 días hay algún sector o algunos sectores que van a generar una reacción absolutamente contraria a lo que se acordó. Entonces a mí me parece que está mal enfocado el proceso. Yo en general soy muy escéptico de estas mesas de diálogo, no porque no se dialogue, sí, o no se necesite dialogar, sino porque yo creo que probablemente el objetivo no es llegar a un acuerdo. Y soy un poquito cínico en esto, pero si el resultado de las mesas de diálogo resulta exitoso para todas las partes, sobre todo para los que están en este momento en plena discusión, no tiene un argumento posterior para generarle presión al gobierno. No les conviene políticamente tampoco. Si el objetivo del año 2019, con los problemas que se suscitaron, fue finalmente, bueno, empezó con un problema de los transportistas, pero terminó como terminó, que todos recordamos. Si el problema fue destituir al expresidente Lenín Moreno, yo no veo que ese objetivo sea muy distinto al actual, en cuyo caso estas mesas terminan siendo un pretexto que demora, que aplaza los tiempos, pero que no va a resolver las cosas. Entonces, yo creo que las mesas de diálogo en materia de fijación de precios no van a dar un resultado, y si llegaran a fijar algunos precios, esto lamentablemente no va a poder mantenerse en el tiempo. Los precios de sustentación que hacía referencia a Santiago, entendemos cuál es el objetivo de los precios de sustentación, pero tampoco es que dan muchos resultados. No es que han dado resultados exitosos para... La bronca entre productores y exportadores de banano es eterna, no es de ahora. Nunca van a estar de acuerdo con el precio de fijación del banano. Y así algunos otros. Entonces, me parece que por ahí no va la situación. Esto va por la línea de generar producción, costos de producción más baratos, acceso a los productos para los sectores que no tienen ese acceso, y de esta manera poderles ayudar
y una manera mucho más eficiente que buscar un mecanismo que no ha funcionado ni en el Ecuador ni en ninguna parte. ¿Qué ocurriría, economista Mauricio Pozo, si de estos diálogos termina saliendo una lista de precios de sustentación? Bueno, yo creo que ya explicó Alberto lo que puede ocurrir. Si usted pone el precio por debajo del que corresponda, va a haber desabastecimiento. Si usted pone el precio por encima del que es, lo que va a ocurrir es que no va a haber demanda y los productores no van a poder vender. Entonces perdemos por cualquiera de los dos lados. No es que la ley de la oferta y la demanda sea el plus ultra de las decisiones, pero para ayudar a que funcionen mejor los mercados, hay que darles cierto tipo de precios reales en ciertos insumos, por ejemplo. El arancel promedio en Ecuador sigue siendo muy alto, sigue duplicando el de los países vecinos. Entonces el productor de papas del Carchi le es mucho más caro producir las papas que al productor del sur colombiano, porque importa fertilizantes más barato el uno que el otro. Una ley laboral más moderna. Yo no quiero hablar de flexibilidad, que se ha convertido en una palabra que no es bien vista, pero una ley que se adapta a las circunstancias, que facilite la contratación, le va a ayudar al productor y sobre todo al pequeño, porque el grande tiene más capacidad de defensa ante una ley como la que tenemos, pero el pequeño no. Ese es el que cae más en la informalidad. Eso le va a ayudar a producir más y mejor, antes que estar fijando un precio donde nunca nos vamos a poner de acuerdo. Economista Alberto Acosta Burneo, en el escenario que en esta mesa técnica termine al menos lográndose un acuerdo parcial, se establece una lista de precios. ¿Cómo en la práctica se va a controlar esos precios con las intendencias, con las comisarías? ¿Esto funciona en una economía abierta? Bueno, esto no funciona, tal vez en los sueños totalitarios puede existir ese gran hermano, ese policía al lado de cada ciudadano, pero la realidad es que en una economía de mercado, en un país como el Ecuador, no funciona. No hay cómo poner un fiscal o un controlador, un policía al lado de cada ciudadano que va a vender un producto. Y al final del día, lo que va a suceder es que va a generar estos mercados paralelos, en donde si es que hay escasez de producto como resultado del control de precios, el producto se venderá mucho más caro. Y en cambio, para aquellos precios de sustentación o los precios justos que llama la CONAIE, que no es otra cosa que subir los precios por encima del mercado, lo que va a haber es un exceso de producción. Los productores se van a quejar entonces, como sucede, por ejemplo, con los arroceros, que son víctimas del control de precios, que tienen que botar su producción a las carreteras en reclamo porque no les pagan ese precio, porque nadie puede obligar a que se compre un precio que no es el precio de mercado. Entonces el resultado es que al final del día los grandes perjudicados van a ser, por un lado, los productores con el precio justo, porque no van a poder vender toda su producción, los consumidores, porque en medio de un proceso inflacionario, la CONAIE dice, tienen que subir los precios. Eso es de lo que quiere la CONAIE en este momento, que suban los precios, lo que ellos llaman precio justo. ¿Y qué precios? No cualquier precio. Los alimentos de la canasta básica, esos son los que ellos quieren que suban, porque esos son los que ellos producen. Entonces dice, si yo produzco productos agrícolas, esos son los que tienen que ser más caros, porque me tienen que pagar más a mí. ¿Cuáles son los que tienen que bajar? Los que quieren bajar son los de industriales, los que no producen ellos. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con este juego, caer en este juego que no debemos de entrar. Al final del día es un juego de presión, de política, de poder. ¿Quién tiene más poder para obligar al gobierno a que le suba los precios de los productos que le benefician y que lo que produce el resto lo baje, en cambio, usando la coerción estatal? Eso es un juego peligrosísimo que destruye bienestar en todos, en los agricultores, en los consumidores que tienen que pagar más, y al final del día genera grandes distorsiones. Por otro lado, creo que para discutir estos temas hay que abandonar también los prejuicios antiempresariales que son tan comunes. Por ejemplo, decir que los supermercados pagan como les da la gana y que en el Ecuador no se regula es absolutamente falso. Existe una ley de control de poder de mercado, existen los reglamentos, existe un reglamento específico donde se establecen los tiempos de pago y que para los pequeños proveedores el pago es mucho más rápido que para los grandes proveedores y está normado.
Si alguien no lo está cumpliendo, pues hay que denunciarlo. Está como cometiendo una ilegalidad. Pero en el Ecuador está perfectamente normado los supermercados al cuánto tiempo tienen que pagar a sus proveedores, y existe una preocupación que ha existido desde hace un tiempo y se ha normado a través de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Entonces no tiene sentido basarnos en prejuicios, decir, bueno, es que los supermercados hacen lo que les da la gana, no tienen, nadie les controla. Eso es absolutamente falso. Entonces, más bien enfoquémonos en temas de fondo. ¿Cómo impulsamos a los sectores agrícolas? ¿Cómo hacemos que sean competitivos? Y lo que tenemos que entender es que no son los precios la manera de impulsar a los sectores, no es elevando precios, sino es trabajando en reducir costos de producción. Ahí es donde hay que hacer lo que decía Mauricio, los aranceles para los insumos, el costo que tienen los fertilizantes, el costo que tiene todos los insumos de producción. Esos son los temas donde hay que trabajar. Y por supuesto, algo que no se ha mencionado y que es fundamental, tenemos que solucionar el problema del minifundio, porque es un problema el minifundio. Necesitamos ir hacia la asociatividad. Se deben alcanzar economías de escala si queremos una producción competitiva. Entonces, todos esos temas es en donde debería estarse discutiendo, y la discusión de fondo de la CONAIE y del gobierno debería ser cómo se impulsa de manera real la competitividad de los sectores agrícolas, de los más empobrecidos, de la agricultura de subsistencia, para que deje de ser una agricultura de subsistencia y pase a ser una agricultura competitiva. Ahí está el verdadero origen del problema, y no quedarse en los síntomas con falsas medidas como son manipular los precios, que al final del día lo único que va a hacer es terminar afectando a los ciudadanos, que tienen que pagar más caro, y a los agricultores, que van a ser engañados y que van a salir con una producción que no van a lograr vender. Economista Alberto Acosta, ¿y cómo reducir en la práctica los costos de producción? ¿Cómo atender, que en el fondo es lo que debiera ocurrir, atender al sector del campo, mejorar las semillas, el precio de los fertilizantes, las estructuras de riesgo que usted citaba, y mejorar las prácticas productivas? Precisamente esos son los temas que hay que trabajar. Para los agricultores de subsistencia hay que trabajar en un proceso de asociatividad, en donde a través de las asociaciones locales, trabajar en una asociatividad productiva. El gobierno puede apoyar en ese proceso con financiamiento, por ejemplo, subsidiado, para que puedan adquirir tecnología, tractores, maquinaria de uso asociativo, para poder atender a amplias zonas. Entonces, lo que eran antes parcelas de 5 hectáreas, pasan a transformarse en unidades productivas de 500, de 1000, de 2000 hectáreas. Ese proceso de asociatividad es básico, porque solo así se alcanza economías de escala. Segundo, el tema de la transferencia tecnológica. La transferencia tecnológica en agricultura es semillas mejoradas. Ahí tenemos algunas trabas graves. Por ejemplo, en la Constitución se prohibió el uso de semillas transgénicas, pero sí se permite su consumo. Entonces, el Ecuador se transformó, parece que esto lo hizo algún importador de semillas transgénicas, porque en el Ecuador se permite consumir transgénicos libremente. Se importa, de hecho, importamos muchos productos transgénicos, pero prohibimos que en el Ecuador se los produzcan. Entonces, el resultado es usamos semillas que tienen una productividad muy baja, que son baja, la resistencia frente a plagas es baja, y no podemos competir en sectores tan importantes como, por ejemplo, la soya. Entonces, esos son temas que hay que trabajar en competitividad. Y lo que hay que entender muy claro es que estas medidas de precios justos o precios de sustentación tienen un costo incluso sanitario para el país. Veamos el caso del maíz. El maíz es otro producto que en la actualidad tiene un precio de sustentación. ¿Cuál ha sido el resultado? El resultado de tener un maíz caro, porque el precio de sustentación en tiendas significa caro. Suba el precio y póngalo, véndalo caro. Se quiere beneficiar a ciertos grupos y para eso hay que vender caro. Pero ¿quién paga la cuenta? El maíz caro implica que toda la cadena productiva de la proteína en el Ecuador es cara. Entonces tenemos como resultado que la proteína en el Ecuador es caro. El cerdo, el pollo, y tiene precios por encima de los precios de Estados Unidos, o de Chile, o de Colombia, o de Perú. Entonces la proteína es cara. ¿Y cuál es el resultado de que la proteína sea cara? Malnutrición. Que en el Ecuador el consumo de proteína está por debajo de lo recomendado por las autoridades monetarias, sanitarias mundiales. Entonces, esos son los costos de esas políticas que supuestamente buscan beneficiar a ciertos grupos, pero que terminan destruyendo bienestar a toda la sociedad. Entonces, enfoquémonos en trabajar en costos de producción, en competitividad,
y dejemos los precios que funcionen en función de la oferta y la demanda. Economista Santiago García, usted dijo que iba a hacer una propuesta, al menos sobre el planteamiento de los 44 productos que se ha señalado, y cómo lograr que esto redunde en beneficio de los productores, especialmente el pequeño productor, y no afecte al consumidor, porque el momento que se ponga una lista de precios, si uno va al mercado y le subieron el precio, con el derecho que tienen especialmente los pequeños productores, pero si no le da el bolsillo, como se dice, simplemente no compra, y el perjudicado finalmente es el productor. Bueno, Miguel, primero permítame una aclaración. No existe reglamentación específica para pagos a pequeño productor por parte de los supermercados. Hay una disposición que se incumple, por ejemplo, en lo que significa el perchaje para productos de la economía popular y solidaria. No se cumple. Entonces, claro, si uno se lo mira así, ¿no? Desde la perspectiva, pero es que todo funciona lindo y perfecto. Yo no he dicho estoy en contra del sector empresarial, jamás he dicho eso. Pero sí hay que poner los puntos en donde no se cumplen y donde los sectores más pequeños, ya digo, 63% de la producción agropecuaria está en manos de la economía campesina, economía familiar campesina, menos de 5 hectáreas. Esa es la realidad. Esto no es Holanda, esto no es Estados Unidos, es Ecuador y tiene esas estructuras que hay que entenderlas, hay que buscar cómo salir. Entonces, bueno, luego de esa aclaración, mi propuesta es la siguiente, Miguel, y un poco para aportar al debate, porque si no, uno dice, no hagamos nada, entonces. Y el otro, claro, cambiemos completamente todo y a ver qué sucede. Yo creo que hay que buscar un punto de negociación, hay que encontrarlo primero, y creo que ahí coincidimos los tres economistas que estamos aquí. Veamos los temas de fondo, y eso estoy de acuerdo, veamos los temas de fondo. Precios de sustentación, cuáles funcionan, por qué no funcionan, qué productos son fundamentales, qué estrategias, qué mecanismos podemos hacer para que no se ajuste el precio de sustentación. Pero sustentación para el público es el precio, no del consumidor, el precio del productor al proveedor. Eso es sustentación. Y lo otro, el precio de venta al público es otro. Entonces, yo creo que ha llegado el momento, ojalá en estas mesas, yo no soy pesimista, me parece que participé en el proceso de las mesas en el gobierno del señor Moreno, pero era una cuestión mal hecha, no hubo voluntad política, solo se hizo, ¿no? Y cuando se le pasó los resultados de la mesa al señor Moreno, no sé dónde lo votó, en algún tacho a la basura, seguramente en la presidencia. Yo creo que ahora tiene que salir resultados de esto, tiene que debatirse de la mejor manera las políticas de fondo. No estoy de acuerdo con Mauricio y con Alberto. Vamos, las políticas de fondo vinculadas con lo que necesita este sector empobrecido, este sector gran perdedor de todos los gobiernos, porque así hay que decirlo, y que hay que buscar salidas. Ya las cosas están como están. Entonces, bueno, veámoslas a salir. Y mi propuesta es que tampoco para meternos en un lío y poner una canasta de 44 productos de lo que sería una canasta popular, mi propuesta es que finalmente se llegue a un conjunto de productos, llámese harina, llámese arroz, llámese azúcar, bajo cierto formato que le dé y configure una canasta popular. Es así con un formato. El aceite, por ejemplo, el aceite, en vez de que vaya en botella, va en una funda plástica, obviamente con todas las seguridades higiénicas, y se configura una canasta de tantos productos. Solo esos productos con ese formato, con esas características que hay que pensarlo bien, tendrían los precios mínimos y máximos de referencia. Entonces, con eso podemos también, como expliqué hace un momentito, no todos pues ganamos $5,000 en las empresas. La mayoría no alcanza a la canasta básica redondeada en cerca de $700. Entonces, eso hay que decirlo así, en todas las letras. Ya no se quiere entender, pero bueno, ¿qué puedo yo hacer? Entonces, creo que esa es una forma de buscar una salida, Miguel. Yo creo que sé que es difícil, pero otros países lo hacen, definen, por ejemplo, eso se llama, incluso dentro de la lógica de la cooperación público-privada, llegar a un acuerdo. Economista García, ¿qué países han logrado un control de precios como usted cita? No, lo que yo les decía, no el control de precios en función de canastas
llamémosle canastas populares unos formatos. En Centroamérica hay formatos de producto popular. Entonces usted, el mejor caso que ya se lo ha hecho aquí ya existe, creo que en este gobierno ya lo sacaron. Entonces, Miguel, en vez de tener una botella de 1000 centímetros cúbicos o 1 litro de aceite, usted le pone 700 centímetros cúbicos en una funda. Entonces, baja el precio porque no es lo mismo, pero si yo quiero como consumidor, digo, no, yo no quiero en funda, yo quiero en la típica botellita de cristal, entonces eso lo encuentro en el mercado, pero el conjunto de productos de la canasta básica con cierto formato, tienen ese tratamiento especial. ¿Qué logra con eso, Miguel? Lo que yo expliqué al inicio. El tema inflacionario, el año 2021, la inflación terminó en 1.9%. Hoy, a la fecha de hoy, de julio, el mes anterior, el dato del INEC habla de 3.8% de inflación. Es decir, en menos de un año, se ha duplicado la inflación. Y yo pregunto, Miguel, pongámonos en los zapatos de la gente. Si hemos tenido mayor empleo, si ha habido un incremento de ingresos, si aquí florecen las oportunidades laborales, eso no es cierto. Entonces, si va por ahí el debate y si eso puede solucionar en parte lo que yo veo en estas mesas de negociación, es lo que pienso, ¿no? Lo digo así, mirar la posibilidad de darle ese tratamiento de lo que podría ser una canasta popular con unos productos muy específicos y con unos formatos muy concretos. Y lo otro, sí, yo creo que hay que seguir empujando las reformas para que reciban y se haga inversión pública en infraestructuras, en riego. ¿Cómo es posible? Los municipios se rascan la barriga. No existe un centro de acopio en frío para la papa en el Carchi, en ninguna parte del Carchi. Entonces yo no entiendo cómo también estos gobiernos seccionales hacen cualquier cosa, pero no hacen lo importante, y así sucesivamente, ¿no? Entonces creo que ojalá podamos debatir todos esos temas y salga de alguna manera propuestas un poco más, como digo, algunas salidas para la gente que sí lo necesita. Si no necesitásemos, si todos estuviésemos tranquilos, entonces decimos, ¿para qué nos metemos en lío? Pero no es la realidad. Lo peor que uno puede hacer es ocultar o, no sé, no mirar esa realidad. Me parece que es el momento, ojalá. Ahora, si hay otras cuestiones políticas, de intereses, yo ya no lo puedo decir, no las conozco, seguramente existe, no sé. Pero economista García, de la necesidad de políticas de lo que pienso. ¿No sería bueno acometer, economista García, en la reducción de costos de producción para fomentar la producción? Porque ese es uno de los problemas que tiene el productor, o sea, costos altos, ¿qué hago con los precios? Reducir los costos de la producción y con ello facilitarles la producción y que baje el precio de los productos en el mercado. Sí, yo creo que ya Mauricio lo mencionó. Una cuestión directa es reducir aranceles, por ejemplo, Miguel. Entonces, si usted importa, bueno, la URIA ya se ofreció subsidiarnos, ¿verdad? Pero es un ejemplo típico, un agroquímico que tiene un arancel del 5, el 10%, pues hay que bajarlo. El país sí tiene distorsión en ese sentido, y estoy de acuerdo en eso. Y ha sido más por temas fiscales, ¿no? Porque es parte de los ingresos fiscales. Entonces, usted baja el arancel, recibe menos plata. Y como siempre hemos sido necesitados de ingresos fiscales, entonces nunca se ha hecho una buena reforma arancelaria. Yo creo que en la mesa de negociación yo cogería los 44 productos y diríamos, a ver, ¿qué impacta en los costos de producción? ¿Qué medidas podemos hacer? Y en ese debate decir, bueno, hasta acá podemos bajar, esto lo podemos hacer. Me parece que ahí va, Miguel, una cuestión directa que puede beneficiar al campesino, como acabo de decir, para que su aprovisionamiento. Lo otro, la asociatividad, eso lo venimos diciendo ya 20 años. No se ha hecho mucho en asociatividad. También estamos justamente hoy proponiendo una reforma a la Ley de Economía Popular y Solidaria, que se creó, me parece, en 2011, 2012, y es hora de hacer un ajuste para que se vean mecanismos que faciliten la asociatividad. Justo en eso estamos con el Colegio de Economistas y algunos académicos y también organizaciones para reformar esa ley que facilite la asociatividad. Entonces, Miguel, la mesa no tiene por qué ser un fracaso. Yo digo eso, o sea, como ecuatoriano ya más allá de me guste o no me guste,
Me parece que es una oportunidad para tomar el toro por los cuernos y mirar lo que le está afectando a la economía familiar campesina. Solo eso digo, o sea, sí hay problemas, sí hay límites, sí hay empobrecimiento. Veamos los mecanismos que hagan que puedan salir a flote, ¿no? Se habla de 1 millón de personas vinculadas con la economía familiar campesina y el 60% de nuestros alimentos proviene de este sector productivo. Entonces, por ahí, Miguel, me parece que se puede encontrar alternativas definitivamente para resolver lo que acabo de mencionar. No perdamos de vista los problemas que se quieren enfrentar. Eso me parece que es importante. Economista Mauricio Pozo, ¿cómo ir al origen más que al efecto, que es un precio en el mercado, de mejorar la atención a los productores, reducir los costos de producción, atender estos temas que por décadas no se ha podido resolver? El mejoramiento de las semillas, fertilizantes, la estructura de riego, las prácticas productivas, como decía el economista Alberto Acosta. Miguel, si nosotros estamos pensando en cómo ayudar a los sectores que más necesitan el apoyo del gobierno y del Estado, la fijación de precios no es el mecanismo adecuado. Si para ello hay que conformar, por ejemplo, una canasta de productos básicos a un cierto precio que tengan acceso, eso es otra cosa. Eso no es fijación de precios. Es una política de subsidio, de alguna manera, que tiene que estar explícita, tiene que estar presupuestada, algo de lo que se hizo, por ejemplo, cuando se inició el confinamiento, que hubo el envío de productos de consumo y alimentación a los sectores que no podían salir a cumplir su trabajo. Entonces, me parece que fijar precios para ayudar a la gente pobre, me parece que lo que vamos a terminar es afectando a la gente pobre. Es lo que va a pasar. Fíjese algo, si mañana se les ocurre que el litro de aceite no puede costar más de tanto, y ese litro de aceite los campesinos compran en las tiendas cercanas a donde tienen su producción, esa tienda cercana es la que menos capacidad tiene de manejar costos fijos o precios fijos. Es decir, le va a complicar al campesino y le puede complicar al productor pequeño también. Entonces, por ahí no van las cosas. Si nosotros logramos de que en la discusión con estos sectores no se hable de fijación de precios, sino se hable de las otras cosas que acabamos de conversar en esta reunión, en este conversatorio, me parece que sería mucho más productivo y mucho más eficiente. Que se hable de políticas de riego, se hable de niveles arancelarios, se hable de centros de atención médica cercana, caminos vecinales, canastas de producción básica, etcétera. Esa es la forma de cómo se les puede apoyar. La misma reforma laboral que ha sido tan complicada en este país, yo creería que es una de las formas donde más se les puede ayudar a estas personas. Obviamente hay que explicar bien y poder comunicar bien de lo que se trata, pero esa sería también a mi criterio otra de las maneras. Lo que creo lamentablemente en esto, Miguel, es que detrás de esto hay un objetivo político que demuestra que si el día de mañana salen con una bandera de que pudieron fijar los precios, eso les da rédito político a los que encabezaron el proceso. Igual que en el tema de los combustibles, del precio de los derivados. A ratos yo pregunto, yo no sé si cuando hablamos de subsidio de los derivados estamos hablando de lo mismo. A mí me parece que a rato estamos hablando otro idioma, porque probablemente el objetivo es bajar los precios de los derivados. Y ese es el subsidio que se tiene en mente por parte de los que están en ese tema, por parte de los indígenas. Entonces, me parece que está mal dirigido el tema si el gobierno sigue con la idea de avanzar en el proceso de fijación de precios. Yo creo que el resultado va a ser mucho más perjudicial que beneficioso. ¿No sería mejor entonces atender a las causas, al origen de los problemas, decíamos, de economista Mauricio Pozo, para mejorar la atención a los productores?
Yo por ahí van las cosas. Además, no es solamente a esos sectores que tienen menor capacidad de competencia o menor capacidad de compra o están en condiciones socioeconómicas mucho menos favorecidas. Yo, por ejemplo, parece que ellos tienen graves deficiencias de poder acceder a centros de atención médica. Yo creo que ahí hay un campo de acción enorme donde se puede caminar. El tema del acceso a las vías principales, porque son vías secundarias o terciarias las que llegan a los centros de producción. Creo que por ahí hay como ayudarles de alguna manera. Es decir, yo creo que hay 1000 formas alternativas de poderle aportar a los sectores productivos y no es lo que a ratos me parece que no está bien entendido y que lamentablemente cae mucho más en terreno político que en realidad. Bien, muchas gracias por despejarnos algunas inquietudes e ilustrarnos en este debate complejo sobre el control de los precios en el Ecuador. Muchas gracias al economista Alberto Acosta Burneo, al economista Santiago García Álvarez y al economista Mauricio Pozo. Muy amables, muy buen día. Gracias. Muy buenos días, un gusto. Muchas gracias. 7:56 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos aquí en estudios con el presidente de la Comisión de Fiscalización, la asambleísta Fernando Villavicencio, y el atentado en su contra en las inmediaciones de su domicilio este fin de semana y las perspectivas políticas en el Ecuador. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Oye, amor, ¿y si le regalamos esta computadora a la niña en su cumpleaños? Déjame ver. Se ve bien. Pero, ¿qué marca es esa? ¿Qué importa la marca, Luis? Parece que tiene todo lo que necesita y el precio está